Hola, buenos días. Mi nombre es Haider Díaz Mazo, estudiante de la carrera Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de la Amazonia. Este video va dirigido a la docente María Antonia Montoya Rodríguez del curso de Anatomía 1 del Grupo 1. ¿Qué es la anatomía? La anatomía es la rama de la ciencia que estudia la estructura de los animales tanto interna como externamente. ¿Cuál es la importancia? La importancia de la anatomía es brindar conocimientos los cuales puedan ser utilizados en diferentes áreas, ya sean investigativas o educativas. Osteología. El término osteología es el estudio de los huesos, el cual nos ayuda a encontrar cómo se constituye el esqueleto animal, ayudándonos a clasificarlos ya sea por su forma, su tamaño y su función. Esqueleto. El término esqueleto es la estructura interna que está constituida por huesos y cartílagos, brindándonos así una estabilidad y protección. Esqueleto axial. Este se compone de todos los huesos de la línea media del eje central del animal. Este se compone de su cráneo, su columna vertebral, sus costillas y su esternón, formando cavidad para la protección de diferentes órganos. Conformación ósea del esqueleto axial. Este se compone de sus huesos craneales, sus vértebras cervicales, sus vértebras torácicas, sus vértebras lumbares, su hueso sacro y las primeras columnas vertebrales, tanto como sus costillas y su esternón. Esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular es el que se separa del esqueleto axial, formando así cuatro extremidades: dos extremidades superiores y dos extremidades inferiores. La extremidad superior se conforma de un área cíngulo-escapular, un brazo, un antebrazo, una mano y los dedos de la mano. Y en el miembro inferior podemos observar que se compone de un área cingulopelviana, un muslo, una pierna, un pie y los dedos del pie. Conformación ósea del esqueleto apendicular. En su miembro posterior podemos encontrar una escápula, un húmero, una ulna y un radio, unos carpos, unos metacarpos y unas falanges. En el miembro inferior vemos que se compone de la pelvis, el fémur, la rótula, la tibia y la fíbula, los tarsos, los metatarsos y las falanges. Anatomía macroscópica, o también denominada anatomía descriptiva. Esta rama de la anatomía es la que se encarga del estudio de la estructura externa e interna, a simple vista sin necesidad de un microscopio. Esta anatomía nos ayuda a la observación de los diferentes órganos y la funcionabilidad de los sistemas. Esta anatomía es muy importante, ya de que nos ayuda a entender la función del organismo en diferentes áreas, ya sean en sus órganos o en sus sistemas, ya de que tenemos una idea principal. Anatomía animal. ¿Qué es la anatomía animal? Como bien dice, es la anatomía que estudia los animales, pero esta se enfoca en el estudio de cómo se conforma su estructura y cómo se relacionan los diferentes órganos que encontramos en ellos. Anatomía especial. Es la rama de la anatomía en la cual se encarga del estudio de una estructura en especial. Esto quiere decir que es el estudio más a fondo, de la cual nos va a brindar conocimientos de una estructura de la cual querramos especializarnos. Anatomía aplicada. Es la que utiliza los conocimientos previos de la anatomía para la aplicación de diferentes problemas, ya sean clínicos, quirúrgicos o terapéuticos. Anatomía microscópica. La anatomía microscópica es la que se encarga del estudio de la estructura de los organismos que no podemos observar a simple vista. Esto requiere de una herramienta llamada microscopio, la cual nos ayudará a observar la estructura interna de las células y los diferentes tejidos en el animal.
La clasificación de los huesos. En la clasificación de los huesos podemos encontrar 5 tipos diferentes. Encontramos los huesos planos, los huesos largos, los huesos neumáticos, que son los que van internos en el cráneo, los huesos irregulares y los huesos cortos. Los huesos planos. En este podemos encontrar una escápula que por su vista medial podemos observar que pues es plano, el cual nos va a formar cavidad para la protección de diferentes órganos. Del otro lado podemos observar que tiene ángulos predominantes y que es un hueso delgado. Los huesos largos. En los huesos largos tenemos el húmero, del cual se conforma por una epífisis proximal, una epífisis distal y un cuerpo cilíndrico. Este hueso nos ayuda a brindar estructura y estabilidad al animal. Entrando internamente en el hueso, podemos observar que tiene su diáfisis y su cavidad medular, donde almacena la médula ósea. Los huesos neumáticos. Los huesos neumáticos se ubican en la parte craneal del animal. Estos nos brindan cavidad para el transporte de oxígeno en el individuo. Los huesos irregulares. Los huesos irregulares los podemos tener en el cráneo o en la columna vertebral, como en este caso en la columna vertebral. Vemos de que está conformado externamente de una composición dura y internamente de una composición esponjosa. La función de estos huesos es brindarnos protección a órganos importantes. Los huesos cortos. Los huesos cortos podemos encontrar en las falanges, los cuales se componen de una estructura esponjosa y su función es amortiguar los golpes del animal día a día. El plano mediano. El plano mediano es el que divide el animal en dos partes iguales, dándonos así una línea imaginaria desde la punta de la nariz por todo el eje central del animal hasta la punta de la cola, dándonos así dos partes iguales, una parte derecha y una parte izquierda. El plano sagital. A diferencia del plano mediano, el plano sagital divide el animal en dos partes no simétricas. ¿Qué quiere decir? De que no va la línea por todo el eje central del animal, sino que va a un costado, dándonos así el plano sagital. Plano dorsal. El plano dorsal es el que nos divide el animal en una parte dorsal y una parte ventral, dándonos así una línea imaginaria en todo el centro del animal, el cual nos divide la parte dorsal de la parte ventral. Plano transversal o plano axial. Ese plano nos divide el animal en dos partes, una parte craneal y una parte caudal. Podemos ubicar una línea imaginaria en la mitad del animal, del cual pues podemos identificar la parte craneal y la parte caudal. A continuación voy a definir los siguientes términos de la anatomía antropográfica. Por su parte dorsal, pues podemos observar que es la parte superior del animal, todo lo que podemos encontrar en la parte de arriba, y en su parte ventral podemos observar que es toda la parte del vientre o la parte de abajo que podemos encontrar en el animal. Mediano y lateral. Para esas medidas nos ubicamos en el plano mediano del animal, donde podemos observar, bueno, nos identificamos en su brazo, que la parte externa de él es la parte lateral y la parte interna, bueno, la que se asemeja más a la línea medial del plano, pues se denomina línea medial. Para el término proximal distal nos tenemos que ubicar en el plano topográfico
dorsal, donde podemos ver en su brazo, en la parte de abajo sería una parte distal porque se aleja del centro del animal, y en la parte de arriba sería el área proximal que se acerca al tronco del animal. Para el término craneal caudal tenemos que ubicarnos en el plano topográfico transversal, donde nos divide el animal en una parte craneal, que es toda la parte del cráneo del animal, tanto como sus dos extremidades superiores, y en la parte caudal, que es toda la parte de la cola del animal, tanto como sus extremidades inferiores. El término rostral caudal lo ubicamos en la cabeza, ya de que pues, la cabeza se divide de una manera diferente, ¿no? En el cráneo, toda la parte de atrás del animal del cráneo se denomina parte caudal, y en el frente de él, todo su frente lo podemos denominar rostral, ¿no? Ahí que pues este es el rostro del animal. Axial y abaxial. Para esos términos voy a hacer un pequeño ejemplo con la palma de mi mano, ya de que mi animal no cuenta con dedos. Pero sería así: la parte axial sería el centro de los dedos y la abaxial sería los lados de ellos. Plantar y palmar. El término plantar lo ubicamos en el miembro anterior, en la mano del animal, que toda la parte de atrás es la parte palmar, y la parte del frente de él sería la parte dorsal. En el miembro posterior podemos encontrar la parte plantar, que es todo el pie del animal, y su parte dorsal. Anatomía topográfica. La anatomía topográfica se encarga del estudio del cuerpo animal por regiones, analizando su posición y su relación de los órganos de cada zona. Esta área es muy fundamental, ya de que nos permite localizar órganos, aplicar tratamientos y hacer cirugías. Anatomía sistemática. La anatomía sistemática estudia los órganos que se agrupan por un sistema, como lo es el sistema respiratorio, el sistema digestivo, entre otros, según su función, sin importar su ubicación. A comparación de la topográfica, esta se enfoca más en el funcionamiento y no en las regiones. Divisiones de la anatomía sistemática. Miología. La miología es la rama de la anatomía de la cual se encarga del estudio de los músculos que encontramos en el individuo, ayudándonos así a clasificarlos por su estructura y morfología. Sintemiología es la rama de la anatomía de la cual se encarga del estudio de las articulaciones, su conformación y las diferentes interacciones, como el funcionamiento que llevan a cabo. Esplagnología es la rama de la anatomía de la cual se encarga del estudio de los diferentes órganos que encontramos dentro de los individuos. Osteología es el estudio de la conformación de la estructura y la clasificación de los huesos que podemos encontrar dentro de los diferentes individuos. Angiología es la rama de la anatomía de la cual estudia el sistema circulatorio de los animales, incluyendo venas, arterias y capilares. Estesiología es la rama de la anatomía de la cual se encarga del estudio de los órganos de los sentidos de los animales, que se clasifican en vista, olfato, gusto, tacto y oído. Neurología. La neurología es muy importante en el campo de la anatomía. Esta estudia el sistema nervioso de los animales, el cual cumplen funciones vitales. Regiones superficiales de la cabeza. En ellas encontramos la región frontal, que es todo el frente del animal, la región facial, que es todo el lado facial del animal, la región auricular, que pues en sí son las orejas del animal, la región ocular, que se ubican en los ojos, la región nasal, que se ubica en la nariz del animal, y la región oral, que se ubica en la boca de él. Regiones superficiales del cuello. En ella encontramos la parte dorsal, donde podemos encontrar la crin,
la parte lateral, donde encontramos la tabla del cuello, y la parte ventral, donde encontramos la vena yugular. Regiones superficiales del tronco del animal. En la parte torácica vemos que se conforman de las costillas, su pecho y su esternón. En la región lumbar, pues vemos que se conforma de sus vértebras lumbares. En la región abdominal, vemos que se conforma de su región inguinal. Región posterior. La región posterior se conforma de su área cingulopelviana o su pelvis, su hueso sacro y sus primeras vértebras caudales, tanto como su muslo, su pierna, su pie y sus falanges. Miembros anteriores del animal, de los cuales se conforman de un área cíngulo-escapular, un brazo, un antebrazo, una mano y sus falanges.